Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Dice la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a orar al Señor, pedir su ayuda. Señor, clamamos a ti de nuevo, rogando tu ayuda, tu guía, tu dirección. Te necesitamos, oh Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu poder. Obra, oh Dios, con poder en medio de nosotros aquí. Obra para salvación en aquellos que no te conocen. Obra para santificación en tus hijos. Oh Padre eterno, te rogamos todo esto en el nombre y por los méritos preciosos de Cristo. Amén, Padre. Amén. Todas las personas de este mundo, en algún momento de su vida, se lanzan en busca de algo o de alguien. Mayormente su afán se centra en buscar cosas materiales. Procuran conseguir dinero, generalmente, o cualquier otra cosa. Y cuando rara vez se ponen a buscar a otras personas, en vez de cosas, a personas, es para ver si dichas personas les pueden proporcionar todas aquellas cosas que ellos quieren. Bueno, no estoy diciendo que esto sea siempre así, pero a menudo sí que pasa. Por desgracia vivimos en un mundo muy materialista. Pues bien, dentro del grupo de personas que buscan a otras personas, tenemos a aquellos que buscan a Jesús. Sí, al Señor Jesucristo. Muchos son totalmente indiferentes al Señor, pero hay otros que sí le buscan. Sin embargo, la pregunta es: ¿todos los que quieren conocer a Jesús lo hacen correctamente? Es decir, ¿con la motivación adecuada? ¿Quieren buscar al Señor con el propósito, el objetivo o la motivación correcta, apropiada? ¿Todos los que buscan a Jesús lo hacen de la forma correcta? Esto es una pregunta que tenemos que respondernos. Bueno, basándonos en los versículos que hemos leído, que acabamos de leer al principio, en el sermón de esta tarde vamos a considerar los siguientes puntos. En primer lugar, algunas formas incorrectas de buscar a Jesús. En segundo lugar, la forma correcta de buscar a Jesús. En tercer lugar, quiénes son los que verdaderamente buscan a Jesús. Y en cuarto lugar, la recompensa de los que buscan a Jesús correctamente. Veamos entonces, en primer lugar, algunas formas incorrectas de buscar a Jesús. Dice en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Mucha gente va en busca del Señor Jesucristo con motivos egoístas y codiciosos, meramente para satisfacer sus deseos carnales. Lo único que quieren es tener prosperidad material, más dinero, más posesiones, o quieren que todos sus problemas se solucionen. Esto también es una perspectiva materialista. Yo tengo problemas, estoy pasando por situaciones difíciles y por eso busco a Jesús. Me han hablado de Jesús.
el Salvador. Me solucionará mis problemas. Esto es lo que predican los que tratan de difundir el llamado Evangelio de la prosperidad. Cree en Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Cree en Cristo y ya no tendrás problemas. Conseguirás también un mejor trabajo. Empezarás a ganar más dinero. Y todo te va a ir bien en esta vida. Bueno, de esta forma actuaron las personas de las que habla el Señor en el versículo 26. Buscaban a Jesús, sí, lo buscaban, pero solo para conseguir comida, por el pan. Otros buscan a Jesús para satisfacer su orgullo. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, significa que procuran ir al Señor para tener fama dentro de los círculos cristianos en los que se mueven. Esto pasa de forma especial entre aquellos que se han criado dentro del ámbito de una iglesia local, quieren que otros piensen bien de él, que le alaben, quieren destacar por encima de los demás dentro de la iglesia, procuran a toda costa tener algún puesto de responsabilidad en la iglesia, o pastores, o diáconos, o algún ministerio, ¿no? Pero realmente, en sus corazones no buscan a Jesús. Lo que buscan es la alabanza, la aprobación de los hombres. Algo así le pasó al Simón que tenemos, no Simón Pedro, otro Simón, que tenemos en Hechos capítulo 8. Vamos a leer en Hechos 8, si queréis acompañarme. Hechos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer hasta el 19, por lo menos. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Bueno, dijo que había creído, ¿no? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de lo que hizo este hombre? Este Simón estaba fascinado con las señales que hacían los apóstoles, y entonces parece ser que él también quería algo de protagonismo. Mira lo que hacen los apóstoles, pues yo quiero hacer lo mismo. Y que la gente venga a mí, y que yo le imponga las manos, y que reciban el Espíritu por mis manos. Ya antes de conocer a Felipe, dice el versículo 9, que se hacía pasar por algún grande, por medio de trucos de magia. Pero cuando este hombre ve que las señales y los milagros de Felipe y de Pedro no eran ningún truco, entonces él quiere también ese poder. Todo esto lo único que puso de manifiesto es que Simón no había buscado a Jesús de forma correcta. Él solo quería satisfacer su orgullo, sus ansias de grandeza.
Por eso cuando este hombre le ofreció dinero a Pedro para que le diera el poder de otorgar el Espíritu Santo, el apóstol le respondió lo siguiente en los versículos 21 al 23. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú dijiste que habías creído en Jesús. Ah, ¿tú te bautizaste tú también? Ops. Eso da igual. Lo que está manifestando tu corazón es que no es recto delante de Dios. Y le dice más, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto no es que Pedro pensara, bueno, este está un pecadito que ha cometido aquí y allá, aislado. No, le sigue diciendo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tú dices haber creído, tú dices haber seguido a Jesús. Pero veo que tu corazón está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y creer verdaderamente en Jesucristo. Otras personas buscan a Cristo para agradar a sus familiares que son creyentes o a otros cristianos. Voy a buscar a Jesús para que mis padres estén contentos. No quiero que se pongan tristes. Quiero agradarles. Y para que el pastor esté contento también. Y otros hermanos en la iglesia. Voy a buscar a Jesús. Otros buscan al Señor para satisfacer sus deseos carnales de destrucción. Sí, de destrucción. Indagan en la Biblia, leen libros cristianos, preguntan a los creyentes, pero todo esto es para poder atacar al cristianismo. Buscan para ver si encuentran algún error, alguna contradicción, algo con lo que puedan difamar, dañar, blasfemar a los cristianos. Así hicieron algunos fariseos en tiempos de Jesús. Lucas 20, 21. Versículo 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. ¡Buah! Uno escucha estas palabras. Vamos, esto es de creyente para arriba. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hermanos, si solo leemos este versículo, ¿qué pensaríamos? Oye, cuánto interés, ¿no?, por parte de estos hombres. Están interesados, ¿no? Se ve que, oye, que están buscando a Jesús, ¿no? Parece que le buscan sinceramente. Sin embargo, si leemos el resto de los versículos, del contexto inmediato, vemos rápidamente que su motivación era algo distinta. Ellos querían sorprender al Señor en alguna palabra. Pues dicen los versículos anteriores, versículos 19 y 20, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Esos hombres lo único que buscaban era hacerle daño a Cristo, minar su autoridad. Querían poder acusarle para poder llevarle ante las autoridades civiles para que fuera encarcelado o para que lo mataran. Bueno, al final querían quitarlo de en medio. Otros buscan a Jesús para satisfacer meramente su curiosidad o solo para incrementar sus conocimientos intelectuales. Quiero conocer más acerca del cristianismo, saber más. Y esto en sí no es algo malo. El problema está en que se quedan ahí. Buscan a Jesús meramente por curiosidad, por saber más acerca de quién era Él y lo que hizo. No le buscan para humillarse verdaderamente delante de Él. A estas personas les gusta estudiar, leer, documentarse, saber qué piensa esta religión y aquella otra. Generalmente estas personas conocen, ¿no?, acerca de otras religiones también.
Pero esto es simplemente para saber más, conocer más. Esta clase de personas suelen envanecerse, pues dice la Escritura en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento es necesario, pero si se quedan ahí, eso envanece, se enorgullecen esas personas. Ahora, hermanos, nosotros, los creyentes, en algún momento dado de nuestras vidas, podríamos llegar a caer en esta actitud tan perversa. Buscar a nuestro Salvador con motivaciones incorrectas, pensando única y exclusivamente en nuestro beneficio personal, físico y material, buscando meramente satisfacer nuestros deseos carnales. ¿Qué piensas? ¿Pensamos que esto no nos va a pasar nunca? Uy, hermano, tú estás hablando de otros, pero de mí no. ¿Sabéis que algunos de los apóstoles llegaron a caer en esta clase de pecado? Apóstoles. Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice ahí: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron al Señor Jesucristo, fueron a Él. ¿Dónde está el Señor? Ahí está el Señor. Mira, buscaron a Jesús, se acercaron a Él. ¿Pero para qué? Vamos a seguir leyendo. Se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Bueno, a ver. El Señor les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hermanos, ¿qué tenemos aquí? A Jacobo y a Juan buscando al Señor para pedirle algo con motivaciones orgullosas y egoístas. ¿Tú piensas o yo pienso que nunca vamos a caer en esto? Pues mira, el que piensa estar firme, no sea que caiga. Esto es para nosotros, para todos nosotros. Hermanos, cuidado. ¿Cómo vamos a buscar, cómo vamos a acercarnos ante el Señor Jesucristo? En segundo lugar, vamos a ver la forma correcta de buscar a Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 26 dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, dice el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y en los versículos 28 y 29 sigue diciendo: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¡Uah! A ver, ¿qué obra nos va a decir? Algo complicado, ¿no? Algo, en fin, las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto yo creo que va a ser dificilillo, complicado, un poco complicado. Tenemos que esforzarnos, ¿no? Quizá gastar dinero, quizá hacer. Esta es la obra de Dios, dijo el Señor, que creáis en el que Él ha enviado. Le está diciendo: tenéis que creer en mí. No hay que buscar única y exclusivamente la comida material de este mundo. Ni siquiera es esto lo principal que debemos buscar, por muy necesario que sea para nuestro cuerpo. Debemos trabajar, como dijo el Señor, esforzarnos por buscar la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué comida es esta? Nos preguntamos. Versículos 32 al 35.
del capítulo 6 de Juan, lo responde el Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, danos esa comida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no hacer una grande obra, o hacer cositas para ser salvo, no. Nadie podrá ser salvo por las obras, por hacer cosas. No, por medio de la fe en Cristo. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo, y todos, creyentes y no creyentes, tenemos que buscar al Señor. Aún los que ya hemos creído en Él, tenemos que ir a Cristo cada día. El incrédulo debe buscar al Señor para ser salvo, pero el creyente también debe buscarlo para ser fortalecido, animado, consolado, y también para recibir el perdón diario por causa del pecado remanente. Sí, del pecado que aún resta en nosotros. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, está hablando a creyentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, aquí lo está diciendo claramente el apóstol. ¿Cómo hay algunos por ahí que dicen, oh, el verdadero creyente ya no peca, ya no hay pecado? No, la Biblia lo enseña claramente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, no dice tenéis, se incluye Juan también. Juan pensaba, yo puedo caer también en pecado, tristemente. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios en su gran misericordia ha provisto de un glorioso mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Por tanto, todo el mundo debe acudir a Él. Todos debemos buscarle. Todos. Buscar a Cristo. Ir detrás de Él. Seguirle. Creer en Él de todo corazón. Creer que Él es Dios hecho hombre. Que se hizo hombre para morir en una cruz. Para pagar, para sufrir ese castigo que merecemos por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que creer en el Señor, en su obra redentora. Todos, todo ser humano. Ahora bien, no debemos hacerlo de cualquier forma ni con cualquier motivación, como hemos visto antes. ¿Cuál es entonces la forma correcta de buscar a Jesús? Vamos a leer algunos versículos que nos ayudarán a responder a esta pregunta. Salmo capítulo 51, versículo 17. Dice ahí, Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios no es que vengamos a la iglesia, que demos muchos diezmos, no es que hagamos muchas cosas por otras personas. Todo eso está bien y hay que hacerlo, hermanos, estamos aquí para adorar al Señor y damos nuestros diezmos y ofrendas con gratitud al Señor. Pero esos no son los sacrificios de Dios. Eso no es lo que Dios quiere principalmente de nosotros. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo debemos buscar a Cristo? Debemos buscar al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado. Con humildad.
Pero no solo eso. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Claro, un corazón contrito, humillado, con humildad, pero que se niega a sí mismo y sigue a Cristo. Me voy a humillar, me voy a contrito humillado, para a ver si el Señor a mí me da cosas, y me saca de mi apuro. Y yo, mientras tanto, haciendo lo que a mí mejor me parezca. No. Debemos ir al Señor negándonos a nosotros mismos, negándonos nuestros propios deseos carnales. Pero además dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué bueno! Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos que ir a Cristo, humillados, con humildad, un corazón contrito, negándonos a nosotros mismos y reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que somos pecadores. Con un corazón arrepentido tenemos que buscar al Señor, confesándole nuestros pecados y creyendo en Él de todo corazón. Confiando solo en Cristo para la salvación de nuestras almas, creyendo que Él pagó el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. ¿Cómo alguien puede acercarse al Señor Jesucristo presentando méritos? Esto es inconcebible. Esa persona está confundida. Eso no es lo que enseña la Escritura. Mira, yo he hecho esto, he hecho aquello. Sí, me he portado mal aquí y allí, algunas veces, pero mira todo lo que yo he hecho. Mira que yo he tratado muy bien a mis padres, que yo me porto bien en el trabajo. Esa persona no ha entendido el mensaje del Evangelio. Arrepentíos. ¿De qué? De vuestros pecados. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Creed en el Señor Jesucristo. Cuando en Hechos 16:30 el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo. Bueno, no es que el carcelero creyera en el Señor Jesucristo y ya automáticamente su casa entera se iba a salvar, no. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo y podrás llevar el mensaje de salvación a tu casa. Los que en tu casa crean serán salvos. Los que no, no van a ser salvos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. El que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno y misericordioso. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú buscas al Señor Jesucristo? Oh, sí. Muy bien. ¿Con qué motivación le buscas? Porque si no es con la motivación correcta, si es con motivos incorrectos, como hemos visto antes, entonces tú no estás buscando a Jesús. Tú estás buscándote a ti mismo, estás buscando tu conveniencia.
La Biblia entonces nos muestra de forma muy clara cómo debemos buscar al Señor Jesucristo. Jesús no es un mero hombre como cualquiera de nosotros. Sí, Él es un hombre perfecto, sin pecado, pero también es Dios, el Creador, sustentador y Salvador. Así que no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Hay que buscar al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado. Por medio de la oración hay que ir a Cristo en fe y arrepentimiento, creyendo en Él verdaderamente y arrepentido de nuestros pecados, confesándole nuestros pecados, no diciéndole lo bien que nos hemos portado, no. Señor, ayúdame aquí, aquí, allí, porque mira, hice esto, aquello, lo otro. Eso no te va a servir. Eso no es la forma correcta de buscar a Jesús. Confesándole nuestros pecados y al mismo tiempo confiando que solo gracias a Él podremos recibir el perdón y la reconciliación con Dios. Niño, joven, adulto que me escuchas, no estoy diciendo todo lo que he dicho para que sepas algo más de doctrina cristiana. Lo estoy diciendo para que lo apliques y para que lo pongas en práctica ya, lo antes posible. Clama al Señor, busca a Jesús en oración. Dice en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Claro, el que busca de forma correcta, de todo corazón, al Señor Jesucristo. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Busca a Cristo de la forma correcta y lo hallarás. Sí. El Señor no echa fuera a nadie. A nadie que viene a Él con un corazón humillado, arrepentido, reconociendo sus pecados, que es un pecador, negándose a sí mismo, confiando en Él de todo corazón. Dios, el Señor no lo va a echar fuera. El que busca, halla. Ahora, en tercer lugar, es importante que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que verdaderamente buscan a Jesús? Son aquellos en los que previamente ha obrado el Espíritu Santo en sus corazones. El incrédulo, de sí mismo, por sí mismo, en sus propias fuerzas, no podrá ni querrá buscar al Señor. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 3:10-12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo ser humano por naturaleza ni quiere ni puede ir a Cristo con un corazón humillado y arrepentido. No puede porque no quiere. No quiere ir a Cristo. Con un corazón verdaderamente arrepentido, humillado. Creyendo en Él de todo corazón. No. No lo hacen. Nadie se esforzará en sus propias fuerzas en buscar al Señor como debe hacerlo si previamente Dios no obra en su corazón por medio de su Espíritu Santo. Dice el Señor en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, yo, dice Dios, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Juan 3, versículo 3 al 6, capítulo 3, versículos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento, de que hablaba nuestro hermano José López. La obra de Dios en el corazón.
Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Estoy citando la Escritura. Nuestra conciencia atada a la palabra de Dios. No es que el pastor está diciendo ahí cosas y pues... No, es que es lo que enseña la Escritura. Dios que es rico en misericordia, dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es Dios el que nos dio vida. Esta es la obra de regeneración del Espíritu de Dios en los pecadores y de pura gracia, sin merecerlo. Es entonces cuando una persona buscará a Jesús como debe hacerlo. Pues yo no sé si el Espíritu Santo va a obrar en mí o no va a obrar en mí. Yo no sé si Dios va a obrar o no va a obrar. Esa no debe ser tu preocupación. La Escritura nos enseña esta verdad, que es una verdad bíblica que tenemos que proclamar, tenemos que predicarla, para que no nos enorgullezcamos. Y si nos humillamos, nos arrepentimos delante del Señor y le seguimos de todo corazón, no pase un tiempo y pensemos, oye, mira, yo me arrepentí, mira, pero eso todavía sigue endurecido. Pero mira yo no. Yo creí, y ese amigo mío, o ese compañero, o mi padre, todavía sigue endurecido. No nos enorgullezcamos, hermanos. Dios ha dejado esta doctrina bíblica de la regeneración, de la soberanía de Dios en la salvación, para que no nos enorgullezcamos en la gloria al Señor. Mi querido amigo, niño, joven, ¿cuál debe ser tu preocupación ahora mismo? Tu pensamiento ahora mismo. Tengo que buscar a Jesús. Tengo que buscar a Jesús. Humillarme delante de Él. Reconocer mis pecados. Soy un pecador. Busca a Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Buscar al Señor. Humillarte. Arrepentirte de tus pecados. Creer en Él de todo corazón. Creer que Él es el Salvador, el único Salvador. Es todo a lo que Dios te llama ahora. Ahí tienes que ir. Buscar al Señor correctamente, de todo corazón. Pero, aún también los que somos creyentes, los que ya hemos creído por la gracia de Dios, cuando nos acercamos al Señor en oración, es porque el Espíritu Santo obra de forma misteriosa en nosotros para que le busquemos. Toda cosa buena proviene de Dios. Sí, hermanos, aún nosotros. Cuando vamos a buscar al Señor, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Si yo busco al Señor en oración, ¿soy mejor que otros hermanos? No. Es la gracia y el poder de Dios obrando en nosotros para que le busquemos. Y debemos hacerlo correctamente, como hemos visto antes. Bien, veamos ya en último lugar la recompensa de los que buscan a Jesús correctamente. Y digo la porque hay una recompensa, singular, una recompensa que sobresale por encima de todas. Ciertamente hay muchas bendiciones que Dios nos concederá por causa de nuestra unión con Cristo. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sin embargo, hay una recompensa que engloba a todas las demás, podríamos decir, y es la vida eterna. La vida eterna. Dice en Juan capítulo 6, versículo 27, que ya lo hemos leído antes, quiero volver a leerlo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. A vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Si buscamos a Jesús como debemos hacerlo, Él mismo nos dará la vida eterna. Y todo esto es de pura gracia, sin que nosotros lo merezcamos. Lo que merecemos es la condenación. Pero el Señor, de pura gracia, obra en nosotros, nos salva y nos da la vida eterna. ¿Ves la gran misericordia de Dios? ¿Veis la gran misericordia de Dios? El pecador merece el castigo eterno en el infierno, pero si le busca de todo corazón, le salva. Si tú le buscas, si tú buscas de todo corazón al Señor Jesucristo, Él te salvará. Mira, pero es que yo he cometido unos pecados, yo he sido una persona, y en el pasado, tú no sabes lo que yo he hecho. Unas maldades. Aunque tus pecados fueren como la grana, rojos, muy malos, como la nieve, que es blanca, serán emblanquecidos, serán perdonados. El Señor es muy bueno y misericordioso. No importa cuán graves hayan sido tus pecados, si buscas a Jesús de todo corazón, si buscas al Señor de todo corazón, humillado, arrepentido, creyendo que Él es el Salvador, que puede salvarte, el Señor te perdonará. El Señor te perdonará, aunque tus pecados hayan sido muy graves. Dios te perdonará. Él te salvará. No te dará lo que mereces, la condenación eterna. Por el contrario, te dará la vida eterna. Y todo gracias al Señor Jesucristo, a su sacrificio en la cruz. No lo rechaces. No lo rechaces. Busca al Señor Jesucristo de todo corazón antes que sea demasiado tarde. Me parece, bueno, ya lo buscaré yo más adelante. Como me dijo alguien alguna vez. Bueno, ya yo veré, está bien. Ya yo tengo que pensarlo. Y ya más adelante ya veremos. Sí, si voy a la iglesia, si yo creo. ¿Tú qué sabes? Si va a llegar al día de mañana. ¿Tú qué sabes si vas a llegar a esta noche? Busca al Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. No le busques meramente por agradar a tus padres cristianos, si tienes padres cristianos, o amigos que son cristianos, o otras personas, no para recibir el aplauso o la sonrisa de otros, o para que piensen bien de ti. Búscale de todo corazón, humíllate delante de Él, reconoce tus pecados, arrepiéntete y cree en Él, en el Señor. Y Él te dará la vida eterna, perdonará todos tus pecados y te dará la vida eterna. Hermanos, nosotros, los que hemos creído en Cristo, debemos buscar a nuestro Salvador cada día de nuestra vida. Cada día. No lleguemos a pensar, yo soy un creyente, yo ya creí, yo ya busqué al Señor. Ahora mis oraciones, pues bueno, pues para pedir aquí, pedir esto, pedir aquello, que el Señor me ayude aquí, allá. No, hermanos. Todavía somos pecadores. Todavía hay pecado en nosotros. ¿Sí? Lo enseña la Biblia y lo vemos en nuestras vidas. Y el que diga que no tiene pecado, algo malo hay por ahí dentro, en el corazón. Se engaña a sí mismo. Todos, hermanos, debemos buscar al Señor Jesucristo cada día
buscarle para que el Señor nos perdone nuestros pecados, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos ayude a crecer en santidad, en piedad, para que le podamos agradar en todo. Recordemos estas cosas. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, alabamos tu precioso nombre y te damos las gracias. Gracias, oh Señor, por esta enseñanza que tú nos has traído. No quede solo en nuestras mentes, oh Señor. No quede en nuestras mentes. Que baje a nuestros corazones. Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el que tú la envías y ese propósito sea para salvación, oh Dios. No para condenación, sino para salvación. Que nos humillemos todos delante de ti. Señor, te rogamos todo esto en el nombre de Cristo, para tu gloria, oh Dios. Amén, Señor.